Hola Charo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Maruska? Tanto ¿Cómo tiempo, estás? ¿cómo ¿Qué tal? estás? Qué Sí, qué lindo alegría verte. verte. Buenas tardes aquí a todas las personas que están comentando en el chat. A José Luis, a Emma, Diego, Andrés, María, Heiner, Flores. ¿Qué tal, Elvis? Está más por aquí. Manuel, Emma, Andrés, Carlos, ¿cómo están? Henry, José, Pilar, muchas gracias aquí por conectarse. Víctor, Martín, me estoy saltando algunos. Jan, Carlos Quinto, Fernando, ¿cómo están? Un gusto. Desde Chincha, excelente. Walter, ¿cómo estás? Segundo, ¿qué tal? Está Beth Salicet, desde Iquitos, qué gusto. Diego, Andrés, desde Iquitos, lo máximo. José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lindo, ¿cuántos participantes y de muchos lugares? Sí, excelente, Charo. Bueno, creo que estamos listos. A ver, vamos a esperar solo unos minutitos más y listo, comenzamos. Bueno, yo apago la cámara hasta que... Gracias. Alma, ¿cómo estás? Américo, gracias a Lotec por este apoyo. Buenas tardes con todos. Hola, hola Maruca. ¿Cómo estás, Américo? Data Science for Business también. Muchas gracias, Américo, por este apoyo. Hola Maruska, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alma? ¿Qué tal? ¿Le parece, Américo, Alma? Un par de minutitos más y comenzamos. Sí, ok, Maruca.
Bien, muy bien. Vamos a comenzar con el evento de hoy. Muchas gracias, como les comentaba, tanto al equipo de la UTEC que nos está apoyando en este evento, con quien venimos ya trabajando un tiempo, y también al equipo de Data Science for Business, que está Américo y también Alma, que es de nuestro equipo. Bueno, hoy, como todos sabemos, tenemos, en esta semana en realidad, a partir del 4 de marzo, comienza a celebrarse el Día Mundial de los Datos Abiertos. En diversos países se hacen eventos para poder incentivar al uso de datos abiertos, sobre todo datos del Estado. Y tenemos y compartimos durante estos días concursos e iniciativas alrededor de la utilización de datos abiertos. En los días previos se han venido dando ya algunos talleres, aquí han estado América, Alma, impulsando la entrega de insignias, ¿verdad?, para expertos y también aprendiendo en datos abiertos desde cero. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de abrir datos desde el Estado, sino de que efectivamente la comunidad y las personas en general puedan utilizar estos datos desde una perspectiva de impacto en la sociedad. Ya hemos tenido una serie de alternativas y de iniciativas durante la crisis sanitaria donde pudimos tener la publicación de datos de personas vacunadas, personas contagiadas y también la actualización de la cifra de fallecidos, donde toda la sociedad civil pudo mirar de primera mano y también la ciudadanía cómo es que se iba comportando la pandemia. A raíz de esto y desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital venimos impulsando con todas las entidades públicas un serio enfoque en la publicación de datos como eje central de la transparencia y el acceso a la información pública. Y desde esa perspectiva también hemos venido dando pasos importantes que nos han permitido llegar a los mejores puestos o posiciones en los indicadores internacionales. De hecho, en el indicador de Naciones Unidas, el Perú ha subido 12 posiciones en el indicador general, en el indicador global. Hemos subido a la posición 59 de 193 economías. Y esto nos ha permitido hoy encontrarnos en el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe en, por ejemplo, participación de la ciudadanía en servicios digitales. También ahí hemos subido 32 posiciones. También hemos subido 41 posiciones en el subíndice de datos abiertos, lo cual nos coloca en el primer lugar en el mundo, junto a otras 10 economías, pero el primer lugar finalmente en el mundo es un primer lugar que queremos mantener y que para eso necesitamos el apoyo de todas las personas que utilicen y encuentran en los datos este vínculo con el Estado que permita que cada vez más entidades públicas abran datos en favor de diversos indicadores, pero no las estadísticas ya preparadas, ¿no?, sino los datos puros en datasets para que podamos nosotros compartir en general los avances y los logros. En este caso, hemos venido trabajando en diversas fuentes de datos que permiten que podamos medir el avance tanto en los gobiernos regionales, locales o en general en el Estado. También el Decreto Supremo 157 establece que el sector privado también puede publicar datos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y esto lo hemos venido impulsando porque seríamos en realidad, estaríamos incompletos si es que no comenzamos a impulsar también en el sector privado se coloquen datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. ¿Qué más nos impulsa en esta línea? En el indicador del Banco Mundial, el Perú también ha dado avances importantes, posiciones importantes. Hemos subido 29 posiciones. Hoy nos encontramos en el segundo puesto en Latinoamérica y el Caribe, en el índice de gobierno y tecnología del Banco Mundial. Y también hemos subido posiciones en el indicador de inteligencia artificial de Oxford. Hemos subido 30 posiciones en ese indicador y nos encontramos en este crecimiento y posicionamiento internacional del Perú, lo cual también hace que la cooperación internacional voltee a mirar al país como un país donde podemos invertir en conjunto. Y esto va para todos los gobiernos regionales y locales. Hemos tenido desde las primeras celebraciones del Open Data Day en el Perú iniciativas alrededor de la prevención de violencia contra la mujer, también el Open Data que hicimos, todo el concurso para la prevención de la tercera ola, y esta semana en particular tenemos esta celebración y vamos a tener también, además de las charlas que vienen a continuación, todo este reto que va a estar dirigido tanto por Américo como por Alma, que ya
más o menos les van a explicar en detalle. Muchísimas gracias entonces, bienvenidos a todas las personas que se encuentran aquí y damos inicio a este evento por el Día Mundial de Datos Abiertos y celebrado el 2023 aquí desde el Perú. Le doy entonces el pase a Alma para que puedas explicar lo que continúa en el evento. Gracias, Alma. Muchas gracias, Marushka. Bueno, en continuación seguimos con unas palabras de UTEC, de Hilda, con la señorita Violeta Belver. Ella también venimos trabajando en una alianza desde Hilda y la Secretaría para fomentar la apertura de datos abiertos. Violeta, te damos la bienvenida. Hola Alma, ¿qué tal? Un gusto, Marushka. Muchas gracias por nuevamente invitarme a un encuentro de ustedes. Es siempre un placer desde Isla poder sumarnos y bueno, también para mí poder estar acá una vez más. ¿Ya inicio la presentación, Alma, o solo para presentarme? Perdón, me faltó un poquito ahí de info. ¿O ya inicio la presentación? Sí, ya puedes iniciar, Violeta. Listo. Ahí comparto. Un segundo. Y bueno, hoy estamos, como bien dijo Marushka, estamos en los días de celebración de lo que es el Open Data Day, el Día de los Datos Abiertos. Así que bueno, primero reconocer que estamos una vez más en esa fecha que nos insta a un poco rememorar todo el trabajo que venimos haciendo, digamos, todos los que formamos parte de esta comunidad de datos abiertos en toda la región, que ya, digamos, vamos celebrando varios, entonces me parece que es una linda oportunidad para rememorar todo eso un poco y valorar el rol que ha tenido la comunidad en el desarrollo de esta agenda. Para arrancar, como bueno, pienso que quizás hay algunos que se están iniciando, que son nuevos en este mundo de los datos abiertos, para no dejar a nadie atrás, quería empezar por un poco el inicio y empezar de qué hablamos cuando hablamos de los datos abiertos, digamos. Sabemos que son datos que están digitalizados y que se disponibilizan para que la gente pueda acceder, pero bueno, ¿qué más? No alcanza solo con eso, tiene que cumplir una serie de requerimientos jurídicos y técnicos para ser considerados datos abiertos. Por ejemplo, para que se puedan acceder, tiene que estar disponibilizados a través de formatos digitales, es decir, que se puedan procesar a través de una computadora. Tienen que ser usables, o sea, se tienen que poder usar esos datos, por eso tienen que estar estructurados en formatos que permitan explorarlos, que permitan utilizarlos, tienen que estar en estándares que faciliten la interoperabilidad, es decir, que yo pueda agarrar datos de distintas fuentes, por ejemplo, de distintos municipios sobre la misma temática, por ejemplo, presupuesto, o transporte, y que yo pueda compararlos y de ahí sacar, digamos, conclusiones, información, análisis, es decir, que se puedan interoperabilizar. Y se puedan compartir, es decir, que los datos tengan una certeza jurídica, una integridad, por ejemplo, que estén publicados bajo licencias abiertas que permitan justamente que se puedan compartir, que se puedan reutilizar. Así que bueno, eso fue un poco una intro como para contar de qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos, para que estemos todos un poco ya en tema, en la misma, y después para pasar un poco, bueno, y datos abiertos y para qué queremos abrir datos, cuál es el valor, cuál es el porqué de que estamos trabajando hace tantos años esta agenda en Latinoamérica, de que estamos acá reunidos, de que estamos celebrando otro nuevo día de los datos abiertos. Entonces, bueno, ¿datos para qué? Y acá, bueno, si bien hay un montón de aristas y de cosas que se pueden tener en cuenta cuando uno empieza a ver cuál es el valor de los datos, cuál es lo que los datos nos pueden permitir, las oportunidades, los desafíos, me parece que está bueno empezar por un lado, todo lo que es el valor institucional de los datos abiertos. Los datos nos permiten poder generar políticas basadas en el Estado que está tratando de hacer una política pública. Puedo tomar un montón de datos y evidencia de distintas áreas, porque muchas veces las políticas públicas tienen un montón de aristas, no solamente de una temática, sino que se atraviesan
muchas distintas áreas. Entonces, juntar información bien, digamos, no solo eso, sino que nos permite tomar mejores decisiones de gestiones al interior de los gobiernos. Cuando tengo la información interoperable, cuando tengo la información disponibilizada, eso me permite entender mejor qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades, cuáles pueden ser las mejores soluciones. Y también, por supuesto, algo muy importante, todo este valor institucional que nos brindan los datos, está vinculado a la rendición de cuentas a la ciudadanía, a los valores de transparencia, de apertura. Los gobiernos que pueden organizar su información y pueden abrirla, dan un mensaje de transparencia de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía puede entender qué hace su gobierno, puede participar después en el debate público, puede participar, digamos, en la vida democrática con mayores herramientas, y el proceso democrático, o sea, que se pueden contar con información. Y esto se vincula también justamente con este valor social y también económico que tienen los datos abiertos. Justamente cuando hablamos de participación ciudadana, la participación ciudadana se puede dar de muchísimas maneras. Lo que nosotros creemos que es que cuando se abren y se disponibilizan datos, esa participación ciudadana se vuelve también mucho más valiosa, mucho más rica, porque cuando puedo participar sobre procesos de co-creación, sobre procesos participativos, y yo tengo información sobre qué está pasando con las políticas públicas, qué está pasando en mi país, en mi ciudad, digamos, en el territorio donde viva, voy a poder hacer procesos de co-creación, procesos participativos mucho más valiosos, porque, digamos, le brindo al ciudadano, a la ciudadana, las herramientas para poder hacerlo. Y justamente algo vinculado es que reduce las asimetrías de información, digamos, un poco pone a los ciudadanos y al gobierno en términos de poder tener mayores instancias de diálogo, mayores instancias digamos, de trabajar colaborativamente, y esto está vinculado también con los valores del gobierno abierto. Entonces, justamente todo esto hace que se impulse la transparencia, la apertura. Y bueno, por otro lado también hay un valor económico en cuanto a los datos. Muchas veces escuchamos que los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo, estas sociedades de la información en las que vivimos. Así que sí, digamos, la disponibilización de datos y la apertura definitivamente permite y abre la posibilidad a que se puedan desarrollar iniciativas, aplicaciones, ya sea desde el Estado, ya sea desde la sociedad civil, ya sea desde el sector privado, empresas. Hemos visto muchísimos casos donde a partir de datos abiertos después se crea una herramienta. Es decir, hay múltiples usos, no solamente los vinculados digamos, a los procesos de transparencia, a los procesos de rendición de cuentas, sino a crear, bueno, soluciones, a crear herramientas, a crear servicios nuevos. Así que, bueno, la verdad que hay una cosa muy valiosa en los datos, en las infinitas posibilidades que nos dan. Así que, bueno, quería hacer un poco esta intro para contar un poco y celebrar un poco los datos abiertos. Y bueno, a continuación quería contarles un poco sobre qué es el trabajo que hacemos en ILDA, que es, bueno, la iniciativa de modalidades de trabajo. Una de ellas es la investigación. Dentro de acá tenemos, bueno, múltiples temáticas que estamos investigando, por ejemplo, todo lo que es dentro del proyecto Empatía, que es un proyecto de IA para el bien común, para el desarrollo de políticas para el bien común. Por ejemplo, toda una serie de investigaciones que se realizaron desde ILDA sobre las políticas públicas de inteligencia artificial en América Latina, para poder identificar, bueno, cuáles son los desafíos que existen, ¿no?, para seguir legislando sobre inteligencia artificial, cuáles son los avances en las distintas regiones, es decir, en qué etapa está cada país. Después, por ejemplo, también otras investigaciones vinculadas al desarrollo de estándares. Acá puedo nombrar lo que son el desarrollo de estándares de datos de feminicidio, que se realizó también, bueno, desde la organización, para poder estandarizar, digamos, toda esta información que tiene distintas tipificaciones según los distintos países donde ocurre, entonces para poder crear, bueno, bases de datos que puedan tener una estandarización y volvemos al tema de que se puedan ser interoperables y usables después.
También se puede nombrar un proyecto global en el que somos parte, que es el Barómetro Global de Datos Abiertos, que es una investigación global en 109 países sobre el estado de los datos abiertos, que lo que nos permitió es tener un panorama sobre qué está pasando a nivel global en cuanto a la disponibilidad de los datos, las capacidades construidas en los gobiernos para la gestión y manejo de los datos, sobre el uso y el impacto que se está dando, sobre la gobernanza de los datos. Así que distintas áreas de información. Invito a poder ingresar y conocer un poco cuáles fueron los resultados, qué está pasando, pero no quería entrar en mayor detalle para no llenarlos de tanta información. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que venimos trabajando en cuanto a investigación. Después la verdad que hay muchas cosas más, por eso los invito a un poco ir a la web y conocer un poco el trabajo de Hilda. Otra de las modalidades de trabajo que quería mencionar también para poder dar un ejemplo de para qué más usamos los datos. Los datos no solo nos sirven para investigar, para poder debatir, para poder planificar políticas, sino también se puede hacer acciones concretas, se pueden hacer proyectos piloto. Acá les quería contar un poco sobre el proyecto Empatía, que ya les mencioné. Dentro de este proyecto se hizo un desarrollo de proyectos piloto para explorar la resolución justamente de problemas públicos utilizando la IA. De forma, siempre alineada con valores de que este uso de estas tecnologías, de machine learning, de desarrollar algoritmos, siempre esté alineado a los principios de derechos humanos y que se haga de una manera abierta y confiable. Acá, podemos nombrar varios de los proyectos que tuvo Empatía. Por ejemplo, en Brasil, uno de los proyectos que se realizó dentro de Empatía fue un proyecto que se llama Querido Diario, que está hecho por la Fundación Conocimiento Abierto del capítulo de Brasil, que lo que hicieron fue poder abrir y disponibilizar la información de los boletines oficiales y poder crear una herramienta que permita primero unificar las bases de distintos municipios y poder crear una herramienta para la ciudadanía que permita fácilmente navegar y acceder a esa información, ¿no? Porque siempre sabemos que parte del uso es crear también, seguramente si algunos de acá estuvieron haciendo los cursos que estuvieron haciendo, los desafíos de visualizaciones, saben que una cosa es ver la información en una base y otra cosa es poder acceder a una visión más visual y digamos con campos de búsqueda un poco más simplificados para ayudar al ciudadano a acceder a esa información. Digamos, todo lo que es visualizaciones facilita esa llegada de la ciudadanía a los datos, un poco la democratiza y la abre. Así que otros proyectos están vinculados también a poder abrir y facilitar la información a la ciudadanía, así que la verdad que los invito también a explorar el resto de estos proyectos piloto en el sitio de Empatía. Y por otro lado, otras de las modalidades de trabajo que me gustaría comentar, y que es otra de las líneas, tiene que ver con construir comunidad, con construir capacidades. Todo lo que tiene que ver con construcción de capacidades es necesario porque, digamos, sabemos que en la región de Latinoamérica tenemos todavía un largo camino en esta alfabetización de los datos, en esta formación, no solo dentro de lo que son los gobiernos, que ya se han hecho muchísimos avances, sino también dentro de lo que son, la sociedad civil, la academia, el activismo, la ciudadanía. O sea, necesitamos como más gente que pueda usar datos, que pueda participar en este debate, que pueda participar en esta agenda. Así que algunas de las cosas que hemos realizado son cursos, por ejemplo, un curso de datos contra el feminicidio, para poder brindar herramientas para poder usar el estándar de datos, para poder recolectar la información, para poder visualizarla, comunicarla, disponibilizarla. O sea, es todo un proceso que está vinculado no solo al uso, sino después para poder generar un impacto con esos datos. Ahí es muy importante saber, tener herramientas para ver cómo se comunica, cómo se hace que ese análisis después llegue al público. Mismo también, con un curso de presente y futuro de la inteligencia artificial dentro del marco del proyecto de Empatía, que también, permitió precisamente a, digamos, un montón de formadores de tomadores de decisión o miembros de la
academia o de sociedad civil, poder acceder a un panorama sobre qué está pasando, cuáles son los debates vinculados a la inteligencia artificial, ya sea desde los debates éticos, desde los debates regulatorios, o sea, normativos, desde los debates de qué está pasando en el norte global, en el sur global, y bueno, ¿no? Como para poder generar herramientas que fortalezcan la gestión pública de estas temáticas. Y por otro lado, bueno, cuando hablamos de comunidad, no solamente hablamos de generar espacios de diálogo, de generar espacios de colaboración, sino también podemos poner de ejemplo, bueno, un evento anual del que participamos siempre en la organización desde ILDA, junto, bueno, obviamente a muchísimas organizaciones y actores más que son parte, que es Abre Latam, que bueno, es la conferencia anual de datos abiertos, que ahora voy a ir a contarles un poquito más. Pero bueno, estas son un poco las distintas modalidades de trabajo que tenemos, que se vincula con los varios aspectos que tiene la agenda de datos y cómo se puede ir abordando para trabajar. Así que bueno, ahora yendo un poco esto es Abre Latam, y un poco que quería hablar de la comunidad de datos abiertos y el rol que tiene en esta agenda de 10 años de la primera edición de Abre Latam, que fue allá en 2013 en Montevideo, y este año, bueno, vuelve a Montevideo, vuelve a Uruguay. Y bueno, me parece la verdad que estaba bueno repasar un poco cuál es este rol. Desde que empezó a tratarse esta temática, empezó a hablarse de gobierno abierto, se empezó a hablar de datos abiertos allá por 2009, 2010, hasta, digamos, el 2012, donde empiezan a aparecer los primeros portales, donde empiezan a aparecer, digamos, las primeras comunidades formadas. Bueno, el 2013, donde ya es la primera reunión oficial de esta comunidad, compuesta, sí, en gran parte por sociedad civil, pero también por investigadores, por personas de gobierno, o sea, un poco todo tipo de ciudadanos interesados en poder juntarse. Y bueno, digamos, la primera edición tuvo unas 50, 70 personas, y bueno, me parece que se demostró que los debates, las conexiones, las colaboraciones que fueron surgiendo de todos estos encuentros, fueron que, bueno, haya una comunidad que esté, bueno, unida, fortalecida y que, bueno, sigue creciendo y que va empujando en sus distintos países, en sus distintas partes, va empujando esta agenda para trabajar en conjunto con las autoridades, para trabajar en conjunto con otras organizaciones, con otras personas. Así que bueno, a lo largo de los años ha habido ediciones de Abre Latam en varios países. Después de 2 ediciones virtuales durante la pandemia, el año pasado volvimos a tener una reunión presencial, que fue América Abierta, que bueno, acá fue organizado junto con la OEA, junto con OGP, junto con, bueno, el gobierno y organizaciones de República Dominicana, y bueno, y muchísimos también organizaciones que dieron su apoyo. Así que, bueno, también un poco para celebrar este Día de los Datos Abiertos, quería celebrar un poco la comunidad y la historia, y repasar un poco cómo es bueno, que seguimos, y que este año incluso también nos vamos a volver a encontrar nuevamente en Montevideo, Uruguay. Así que bueno, también los invito a todos a estar atentos y conocer qué se va compartiendo esto. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, por darme el espacio también para venir a contarles y a celebrar este Día de los Datos Abiertos. Y bueno, no quiero dejar de invitarlos a seguirnos en las redes de ILDA para poder seguir conociendo más novedades de Abre Latam, de todo el trabajo que venimos haciendo. Así que bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias, Violeta, por tu participación, por contarnos la importancia de los datos abiertos y toda esta comunidad de América Latina, y te felicitamos también por toda esta iniciativa de América Abierta. Muchas gracias. Damos la bienvenida a UTEC. Ellos nos van a contar hoy día sobre el gobierno de los datos abiertos. Es el precio de la inteligencia artificial en las organizaciones del Estado. Damos la bienvenida a Enrique Stiglitz, director de la Academia de Posgrado de UTEC, y a Rosario Bruera, directora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Bienvenidos. Gracias, Alma. Muchas gracias, Alma. Hola, Charo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Maruska, también por la invitación. Yo quería hacer simplemente una
presentación muy breve, una introducción muy breve a lo que nos va a contar Charo ahora. Primero, quería felicitar a Maruska y a la PCM por todos los resultados que nos comentó al inicio, pero que creo que principalmente indican que, aunque por supuesto que queda mucho por hacer, estamos yendo en la dirección correcta. Los datos, y en esto UTEC desde hace varios años, desde el 2017, estamos tratando de empujar esta idea, de evangelizar en esta idea de que los datos son un recurso muy valioso para resolver desafíos complejos, para mejorar el mundo en general, y los datos abiertos, cuando es fácil de acceder a ellos, son fáciles de entender, nos permiten a todos analizar información para tomar mejores decisiones y resolver problemas. En ese sentido, en UTEC hemos, como les comentaba, asumido este reto y este compromiso de apoyar a las organizaciones, a las personas y al gobierno en pensar cómo podemos mejorar el país, utilizando mejor los datos, y por supuesto, un camino fundamental para ello es contar con más datos abiertos, de más fácil acceso y de más fácil uso. Y por eso felicito otra vez a la PCM, especialmente a Maruska, y también a personas como Alma, y estoy seguro como muchos de ustedes que trabajan todos los días, ya sea en abrir datos, en facilitar la información o en analizarla para resolver problemas. Yo quiero presentar a Charo Bruera. Es directora de la Academia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, y es una de las pioneras en el impulso de los datos en general en el Perú. Hace 5 o 6 años casi no se hablaba de datos e inteligencia artificial en el Perú, y Charo, de la mano con Carlos Calderón y con UTEC, hemos impulsado el uso de los datos, otra vez en personas, en organizaciones y en el gobierno, y nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena en todos estos logros que ha comunicado Maruska al principio, y que nuevamente, si bien falta mucho por hacer, señalizan que estamos caminando en la dirección correcta. Muchas gracias, Charo, por todo, y nada, te cedo la palabra. Gracias, Enrique. Felicitaciones, me sumo a las felicitaciones de todos por este festejo de los datos abiertos, y les comparto la pantalla para mostrarles algo que, al menos para Carlos y para mí, Carlos lamentablemente ha tenido un inconveniente. Carlos Calderón y yo efectivamente somos directores de la Academia de Data e Inteligencia Artificial de UTEC, y tuvimos el orgullo de poder participar como expertos integrantes en los equipos de construcción de las estrategias de inteligencia artificial y gobiernos de datos de Perú. Y yo les aseguro que ese ha sido uno de los trabajos más alucinantes que me ha tocado hacer en todos los años que llevo trabajando con los datos, que se trabajaron miles de horas, y que realmente el resultado es verdaderamente, digamos, una fuente de conocimiento que todos en el Perú deberían conocer, y que se debería difundir porque tiene ideas muy interesantes. Y una de ellas es esta que voy a tratar ahora, una de las tantas ideas, porque si ustedes leen esos documentos van a encontrar una visión muy, muy sensata, muy seria de lo que es el enfoque del tratamiento de los datos abiertos en general, y sobre todo un apoyo metodológico importante. Por eso es que yo valoro muchísimo que la Secretaría de Gobierno Digital se haya unido con la academia y con todo el equipo de expertos, que fue realmente un equipo de primerísimo nivel, de intelectual y de formación y de experiencia profesional, para producir este resultado sobre el cual después se puede construir, pero obviamente hay que tener un basamento. Entonces, ¿por qué este título que elegimos con Carlos? Porque en muchas organizaciones, sean organizaciones del mundo privado o organizaciones del Estado, existe la fantasía de que uno incorpora la inteligencia artificial y ya está. Yo tengo todo con inteligencia artificial, resuelvo mis decisiones, todas mis decisiones se toman,
y no se le da la importancia necesaria que hay que darle al tratamiento previo de los datos. Y cuando eso pasa en el mundo de los datos abiertos, se pueden provocar realmente desastres. Si uno no es muy cuidadoso con el gobierno de los datos abiertos que publica, el resultado puede ser generar realmente una cuestión interna complicada. Entonces, cuando Maruska, representando a la Secretaría de Gobierno Digital, y todos los colaboradores empezaron con este proyecto, tuvieron realmente una visión sumamente inteligente, que es empezar en paralelo y al mismo tiempo las dos rutas. La estrategia de inteligencia artificial, porque necesariamente el Perú y el mundo entero tiene que ir a incorporar herramientas que lo ayuden a pensar y a decidir más rápido, porque el mundo se mueve rápido y no hacemos tiempo de tomar decisiones en el tiempo en que la ciudadanía o las personas los necesitan. Bueno, digamos, no citemos los casos de la pandemia, pero en general cualquier problema humano cada vez tiene que ser resuelto en menor cantidad de tiempo. Pero no solamente porque el ciudadano o la persona se enoja porque lo hacen esperar, porque realmente la demora en la resolución de un problema tiene consecuencias graves. Y para eso necesitamos herramientas que nos ayuden a decidir cada vez más rápido. Es decir, necesitamos incorporar herramientas de tecnología analítica. Ahora, si incorporamos esas herramientas de tecnología analítica, ¿qué tenemos que hacer antes? Tenemos que organizar el gobierno de los datos. Los datos no pueden salir al uso público si no tienen primero un tratamiento de gobierno de datos. Y eso es una visión realmente muy interesante, porque normalmente el gobierno de los datos se lo ve como un gasto, y la inteligencia artificial como la inversión que produce valor, y no es así. Ninguno de los dos puede sobrevivir por sí solo. Ni la inteligencia artificial se puede desplegar sin un adecuado dato gobernado, ni tiene sentido gobernar el dato si después no voy a hacer lo que mencionaba Maruska. Voy a capacitar a las personas, voy a alfabetizar analíticamente, voy a disponibilizar los datos. No pueden vivir el uno sin el otro. Y por eso lo que quería mostrarles en esta charla era cómo se da la interacción entre ambos aspectos, porque de algún modo, para convertirse en un estado data-driven, así como hay empresas data-driven, vamos a tener estados data-driven, en todas las organizaciones del Estado se van a tener que dar estas dos cuestiones con este nivel de coordinación, es decir, enfocar al mismo tiempo el problema analítico de la toma rápida y oportuna de decisiones con un adecuado tratamiento de los datos. ¿Qué se pensaba cuando se trabajaba en la inteligencia, en la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial? Bueno, existe un propósito. Yo no simplemente cité en el documento, entiendo que este documento es público, entiendo que esto después se va a distribuir, así que no voy a leer la diapositiva en sí, no tiene sentido, pero existía un propósito del desafío que significaba para el Perú adoptar la inteligencia artificial. ¿Y cuáles fueron los ejes estratégicos que era necesario desarrollar para poder ir hacia la adopción de la inteligencia artificial? Bueno, primero un modelo económico, es decir, una economía que utilizara la inteligencia artificial para mejorar su performance. Una infraestructura tecnológica que necesariamente hay que modernizar. Una ética, y los valores éticos son fundamentales, y más en las organizaciones del Estado. No podemos tomar decisiones por los ciudadanos o hacer juicios ligeros sobre el comportamiento de los ciudadanos si no estamos encuadrados en un marco ético que asegure que todos los ciudadanos son tratados de la misma manera, que no hay discriminación ni por género, ni por origen racial, ni por nada, ni por nivel socioeconómico, es decir, todos son tratados iguales. Eso es un desafío en la inteligencia artificial. El sesgo de la inteligencia artificial respecto a cómo se evalúan las personas frente a determinada situación es realmente un problema no en el Perú, en el mundo. Y de hecho, la Unión Europea, que es digamos, son los países que más avanzados están en este problema, ya tiene sus propias disposiciones respecto de cómo trabajar con el sesgo de la inteligencia artificial. Y, lo que se empieza a hacer con seriedad en algunas empresas de Perú y en otros países del mundo, es tratar de involucrarse fundamentalmente en el punto ético. Bueno, es una cuestión colaborativa, no se puede hacer inteligencia artificial si no trabajamos, es una cuestión de formación de talento, ya se mencionó, y tenemos un eje muy importante que son los datos. Los datos son fundamentales, no solamente porque alimentan a la inteligencia artificial,
sino porque tenemos que hacer ciertas cosas para que ese alimento sea el correcto. Había una serie de objetivos estratégicos en este plan de adopción de la inteligencia artificial o de fomento de la inteligencia artificial, en donde el objetivo más importante, y después está desplegado en subobjetivos, era convertirse en el líder regional en la publicación de datos abiertos. Este documento tiene 2 años, por lo que ha contado Marushka cuando empezó la reunión, parece que si no está logrado al 100%, pero venimos muy bien. Es decir, no es que fue un objetivo que quedó solamente plasmado en un papel o en un documento, fue un objetivo que se abrazó y se está llevando con éxito. Obviamente nunca se llega a la perfección, pero indudablemente este objetivo es un objetivo que se está cumpliendo todos los días. Bueno, ¿y qué pasó con el gobierno de datos? ¿Qué fue? ¿Cuál era el problema? ¿Qué hace un país para gobernar sus datos? Porque a veces no hay visión de lo que significa el costo y el esfuerzo de publicar un set de datos abiertos. ¿Cómo no publican? ¿Cómo puede ser que no publican? ¿Cómo puede ser que esto no esté correcto? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Cuando uno entiende la verdadera complejidad que hay detrás del gobierno de datos, se da cuenta cómo todos tenemos que colaborar. Desde el empleado que tiene que completar un formulario cuando un ciudadano va a hacer un pedido a una oficina pública, el ciudadano cuando tiene que completar sus datos en una aplicación digital para también cumplir otra función, y tiene que tener cuidado. No es lo mismo si el teléfono está bien ubicado que si no lo está, no es lo mismo si el domicilio es el real o no lo es, no es lo mismo si sus nombres y sus apellidos son correctos que si no lo son. No da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Y eso es un cambio de estructura mental. Los datos, y ahora vamos a ver más adelante, son nuestro activo, y tenemos que cuidarlo porque nadie daña sus activos. Si yo tengo un automotor o una casa, no la rompo, no la arruino, es mi activo. Bueno, los datos son el activo. ¿Y de quién es ese activo? Del cuerpo social. ¿Y qué hace el cuerpo social con ese activo? Se lo cede al Estado. ¿Y el Estado qué hace? Lo monetiza. ¿Qué quiere decir que lo monetiza? ¿Que anda vendiendo los datos de los ciudadanos? No. Significa que le devuelve a los ciudadanos mejores bienes y servicios y mejores decisiones, porque tienen mejores datos para trabajar. Por eso el ciudadano hay que generar la conciencia de que en la medida en que completa y participa, por eso tiene que ser colaborativa la tarea, el Estado le va a poder devolver esa contribución al activo de datos de una manera eficiente. Fíjense que esta estrategia de gobierno de datos también tenía ejes, igual que la de inteligencia artificial. Y el eje más importante, el eje 0 que sostenía a todos los demás, era: los datos son un activo. Ahora vamos a verlo un poquitito en detalle porque es muy importante. Después había un eje de gestión de datos. Estos ejes se están utilizando en las distintas organizaciones del Estado para ir planteando las estrategias. Cada organización va a tener que tener su propia estrategia de gobierno de datos, porque no es lo mismo los datos de una organización del Estado que se dedica a cuidar la salud que una que se dedica a cuidar la educación. Obviamente son diferentes datos, son diferentes situaciones, son diferentes estructuras, pero la metodología, el enfoque y los objetivos son iguales para todo el Perú. Entonces, hay objetivos de gestión de datos, hay objetivos de infraestructura tecnológica, que es lo que tiene que hacer la infraestructura tecnológica, hay objetivos de uso ético de los datos, hay un objetivo importantísimo, que es el talento humano, que en este capítulo particularmente me involucré para trabajar y me encantó, y lo cuento en personal porque verdaderamente fue así. ¿Qué vamos a hacer con los niños en la escuela? ¿Cómo le vamos a enseñar a usar los datos? ¿Cómo le vamos a enseñar a respetar sus propios datos? ¿Cómo les vamos a enseñar a utilizar los datos para una toma de decisiones crítica y generar ciudadanos inteligentes y con capacidades de decisión? ¿Cómo vamos a tener que incluir en las universidades, y es algo que UTEC y todas las universidades están planteando, el tema de que no hay carrera de pregrado o posgrado que pueda ignorar temas básicos de gobierno y ciencia de datos? No importa que seas médico, arquitecto, abogado, no importa. Todos tienen que saber manejar datos, porque hoy en día las decisiones sin datos no son decisiones, se consideran opiniones. Sea cual sea el que va a dar una explicación, tienen que sostenerla con datos. Entonces, ¿cómo van a cambiar nuestras formas de enseñar para lograr esta adopción de los datos, o digamos, lograr este pensamiento crítico, que además va a hacer que los ciudadanos estén preocupados
por ir a consultar los datos abiertos del Estado para entender con transparencia qué es lo que está pasando. Y en ecosistemas basados en datos, que es lo que mencionaba Marushka al principio también. No es solamente el mundo público el que tiene que proporcionar datos, el mundo privado también. Y lo que está muy bueno es que ambos mundos, todos los mundos, compartan con ellos sus datos para tomar decisiones comunes. Entonces, distintos ejes estratégicos, los datos como activos. Bueno, acá hay un esquema de cuál era el marco de referencia. Hay un marco de referencia de gobernanza de datos. El marco de referencia de gobernanza de datos es una pieza muy importante. ¿Cómo se va a organizar el método de la gobernanza de datos en las organizaciones del Estado? Hay una etapa de recolección, de almacenamiento, protección y procesamiento. Hay una etapa de compartir, de curar y de publicar. Y después hay una etapa de usar y reutilizar. Esto, por ejemplo, es general para todos los datos abiertos. Todos los que publiquen datos van a seguir esta metodología. Y bueno, entre los objetivos de considerar los datos como activos, uno de los objetivos para mí más importante es facilitar que todas las entidades del sector público publiquen sus datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y después hay temas de soporte y liderazgo, es decir, de sostener esto, porque como les dije antes, el gobierno de datos requiere una inversión. Por ejemplo, requiere que haya un oficial de gobierno de datos. ¿Qué es el oficial de gobierno de datos? El que va a asumir la responsabilidad del control y la supervisión de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Y va a haber oficiales de gobierno de datos en cada una de las empresas del Estado a medida que esto se vaya socializando y organizando en todas las industrias, y además, en todos los organismos, y además en la industria. Bueno, y yendo al título de la charla, ¿por qué decimos que es el precio de la inteligencia artificial? Porque no existe inteligencia artificial, por fantástica que sea, ni siquiera el ChatGPT que está tan de moda ahora, que por sí misma pueda estructurar los datos necesarios para aplicar los algoritmos de aprendizaje automático. Aún el chat tiene un proceso de estructuración previa del dato y de interpretación, porque indudablemente cuando se desarrolla una herramienta de ese tipo, hay lingüistas que ayudan a entender el dato en un contexto. Segunda cuestión, un modelo analítico, por ejemplo, proyectemos cuál va a ser la demanda de energía en el verano. Ese modelo analítico es tan creíble como los datos que lo alimentan. Si yo alimento mal el modelo, los resultados van a ser malos y particularmente desastrosos. ¿Por qué? Porque un modelo analítico simplifica la realidad para amplificar su valor, simplifica la realidad del dato para amplificar su valor. Entonces, si el dato es muy bueno, amplifica el valor. Si el dato está equivocado, amplifica el error. Y lo más importante de todo esto es que queremos asegurar la credibilidad y la usabilidad de los datos, y esta es la tarea del equipo de gobierno de datos. Una vez que esta credibilidad y usabilidad está asegurada, entonces sobre ese dato que es creíble y usable, como ya se mencionó, sobre ese dato recién entonces se pueden construir las plataformas de aprovechamiento, por ejemplo, las de inteligencia artificial, los tableros de control, lo que necesitemos. Finalmente, esta política de promoción del uso de la inteligencia artificial de análisis de datos abiertos solamente se podría aplicar si en paralelo se trabaja con un intenso programa de gobierno de datos. Y en este sentido, el Perú tiene un enfoque coordinado de abordaje para la publicación de la Open Data. Y esto se traduce en más y mejores recursos para los ciudadanos. ¿Qué sucedería si estos datos abiertos que con tanto éxito se están publicando, se publicasen sin gobierno de datos? ¿Cuál sería el efecto? Claramente no es el efecto positivo que se está recolectando ahora con la participación intensa de las personas que quieren hacer los cursos, que quieren aprender a usarlos, que quieren aprender, si ustedes no estuviesen publicando datos adecuadamente gobernados. Entonces, todo el precio de la monetización del dato del Estado a través de los algoritmos de inteligencia artificial o de lo que sea, se basa en una adecuada estrategia de gobierno de datos previa. Y realmente felicito la iniciativa de Perú de haber iniciado esas dos estrategias en forma simultánea, porque fue realmente una visión sumamente sensata. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Charo, Enrique, por la exposición excelente. Ya nos quedó mucho más claro la importancia de tener una buena gestión de gobierno de datos antes de publicarlos para poder proponer buena inteligencia artificial y que esto se haga y utilice para todas las personas. Yo voy a dar pase a la comunidad de ciencia de datos para negocios para que nos cuente el reto de esta semana. Así que voy a compartir pantalla. ¿Listo? En este día tan importante como es el Open Data Day a nivel internacional, que se celebra una semana, yo les quiero contar que la importancia de la alfabetización de los datos, es decir, esta capacidad, esta habilidad de analizar, leer y discutir datos para poder generar conocimiento y tomar decisiones. Este señor es Tom Davenport, es uno de los top en ciencia de datos en el mundo, y él dice de que si los ciudadanos reciben las herramientas y los recursos adecuados, pueden cerrar la brecha. Y yo les quiero contar sobre nuestra serie de uso de datos abiertos. Esto nació desde la Comunidad de Ciencia de Datos para Negocios en una alianza con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y NF Ticket, quienes se sumaron, ni bien les contamos la noticia, ¿no? Y estamos muy agradecidos por todo este gran esfuerzo. Esta serie de uso de datos abiertos desde cero la hicimos en 3 niveles, el nivel básico, el nivel avanzado y el nivel intermedio. La verdad es que fue una sorpresa muy grande porque cuando hicimos el nivel básico, muchas personas nos escribían al inbox o en las redes sociales y nos decían, por favor, hagan una réplica de esto que está súper bueno. Y hicimos un cuarto evento que no lo teníamos mapeado inicialmente, pero fuimos escalando desde 60.000 registros, luego a 100.000 registros y luego a 200.000 registros para ir subiendo en volumetría de datos. ¿Y qué hemos logrado con esta serie de uso de datos abiertos desde cero? Bueno, se registraron más de 2.600 personas, asistentes casi 800 y casi 200 retos cumplidos. Hay varias personas que han cumplido los 3 retos. Y yo les quiero también contar que tenemos más de 100 pioneros en el uso de datos abiertos en el Perú y que no solamente es un momento tan importante como el hecho de que el Perú es primer lugar en el mundo en datos abiertos, y hay varias personas, la mayoría de personas viven aquí en el Perú, pero también nos han ayudado con sus aportes desde Colombia, desde Canadá, y si vemos a nivel nacional, pues la mitad vive en Lima y la mitad vive en provincias. Y si nosotros hacemos un zoom por el número de departamentos en el Perú, hay 24 departamentos, y vemos cuántos departamentos hemos abarcado, pues hemos abarcado casi el 60% de los departamentos. Y si hacemos un doble clic en Lima, hemos abarcado más del 60% de los distritos de Lima. Y esto realmente nos motiva muchísimo. Esas son algunas y yo les voy a contar rápidamente algunos, solamente los voy a leer. Por ejemplo, Norberto nos decía en las redes, muy agradecidos por la oportunidad de participar en el nivel intermedio de esta innovadora forma de impulsar datos abiertos para que todos los ciudadanos puedan utilizarlo, ¿no? Esto básicamente fue de que siempre hay una brecha entre los que saben utilizar datos y los datos que están disponibles, pero hay muchas personas que quieren saber utilizar datos y no necesariamente tienen ese conocimiento, y por eso nace esta iniciativa, ¿no? Y aquí también quiero felicitar a Catherine Fuertes, y estoy muy contenta de que sea una mujer la que haya sido la primera persona que haya cumplido con los 3 retos, y ella nos dice, ¿no? Formé parte de una iniciativa promovida por nuestra comunidad, orientada a la alfabetización digital en el uso de datos abiertos. Fueron semanas de aprendizaje y ahora con retos cumplidos, solo queda extender mi agradecimiento a la comunidad.
Realmente muy, muy contentos, los felicitamos. También, por ejemplo, James nos dice, muchos datos, retos cumplidos, agradecidos a la comunidad, a UTEC, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, felicitaciones y sigan adelante. Vania también es una de las primeras mujeres que ha terminado todos los 3 retos y ella también está muy agradecida con la Secretaría, con la comunidad, con UTEC por realizar estos espacios en donde uno puede aprender y analizar de data en el Perú, ¿no? Otros comentarios que también hemos recibido, no los voy a poder leer todos. Por ejemplo, señor Castillo nos dice, reto cumplido, gracias a la comunidad por la iniciativa en el uso de datos abiertos y las 3 insignias que me brindaron. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Gracias por compartir sus conocimientos y con la comunidad. Esos son algunos mensajes que nos han llegado por Twitter, también en LinkedIn. Fernando Cáceres nos dice, muy complacido de haber aportado con la transformación de los datos abiertos, siguiendo las pautas de Alma Américo y obteniendo información que pueda ayudar a tomar decisiones responsables basadas en información certera. Gracias por invitarnos a estos 3 retos. Compartimos nuestras 3 insignias de NF Ticket que describen el proceso de esta atractiva aventura por el mundo de los datos, básico, intermedio, avanzado, alfabetización de los datos. Y bueno, voy a leer uno más. Walter Izaga nos dice, hoy 4 de marzo, Día Internacional de los Datos Abiertos, estoy extremadamente agradecido con la comunidad por la oportunidad de ser partícipe en los talleres del uso de datos abiertos. Gracias a ello pude conseguir las 3 insignias digitales por haber culminado los 3 retos, y aquí hay otras más, ¿no? Realmente los felicitamos a todos por su gran esfuerzo, y como veníamos comentando en la serie de uso de datos abiertos, lo importante es entender el problema, entender la necesidad para luego poder dar una recomendación. O sea, es más importante entender el concepto que la herramienta en sí. O sea, la herramienta sí es importante, pero más importante es entender el concepto, ¿no? Y ya cualquier persona es libre de utilizar la herramienta que mejor le guste trabajar para resolver el problema. Entonces, hoy día vamos a hablar, y el reto se va a tratar de eso, del consumo de energía eléctrica para que tenga un impacto en el ámbito del cambio climático. Entonces, vamos entendiendo el problema. Las Naciones Unidas, en su objetivo 7 de garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna, en uno de sus datos, y quiero destacar dice que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y dentro de las metas que se tiene es que para el 2030 se ve duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. El caso del día de hoy, vamos a ver el caso de Electro Ucayali. Hay varias instituciones, entidades públicas que están disponibilizando su información de electricidad. Hemos elegido ahora a Electro Ucayali, y aquí este es como que el recibo que todos recibimos en casa, ¿no? Y yo quisiera que ustedes pongan atención a 2 números. El primero es el consumo en kilowatts, que dice que este recibo dice que es 132 kilowatts, y están pagando como 100 soles, ¿no? Por eso. Ahora, este es otro recibo, por ejemplo, de aquí. Yo estoy acá, les comentaba que estaba en el norte, y acá hay una empresa que se llama Hidrandina, y ellos, por ejemplo, dicen que el consumo total era de 65 kilowatts, y la facturación viene por 65.5. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos 1 kilowatt nos está costando como que 1 sol, ¿no? En términos prácticos. Ahora, Ocinermin, que es el supervisor de energía y minería en el Perú, es un organismo oficial, ¿no? Nos da algunas recomendaciones y nos da un vistazo de más o menos cuánto consumen nuestros electrodomésticos de manera aproximada, porque esto puede variar por marcas, por modelos, etcétera, ¿no? Y uno de lo que más jala luz y lo que más factura y por lo que más pagamos en la luz en nuestro recibo es, por ejemplo, la terma, que tiene 1500 watts, la secadora, el microondas, la olla arrocera, la plancha,
¿no? Esta es una comparación de con focos incandescentes. Por ejemplo, dice que la plancha de cabello, ¿no? Si tú la usas es como si estuvieras usando 18 focos incandescentes de 100 watts. La hervidora de agua también son 18 focos, la freidora de aire son 16 focos. Y Osinermin también da algunas recomendaciones para que nuestro recibo no llegue tan alto, pero creo que más allá de que nuestro recibo no llegue tan alto, creo que tiene que ver con esta conciencia de que estamos afectando al medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar recomendaciones como cuando vayas a planchar, pues de un solo tirón, plancha toda tu ropa, ¿no? Si vamos a iluminar en la casa, pues hay que utilizar estos focos LED que te ahorran el 90% de energía. Si vas a usar la terma, ponle una hora específica o prográmala o está pendiente para que apague la terma y no se consuma tanto. O el simple hecho de dejar, por ejemplo, el celular no jala mucha luz, pero ¿qué pasa si nosotros lo dejamos enchufado? Como nosotros lo dejamos enchufado, sigue jalando luz. Entonces, por ejemplo, hacer un pequeño detalle como desenchufar, pues es significativo. Y ahora sí, doy pase a Américo para que nos cuente el reto de encontrar patrones de consumo de energía eléctrica para mejorar los indicadores del cambio climático. Hola, ¿cómo están? Soy Américo Guerra. ¿Están listos para sumergirnos a los datos? Vamos a Google. Un ratito, por favor, estoy compartiendo. Vamos. No sé por qué a los que nos gustan estas cosas nos encanta ver cuando nuestra computadora comienza a temblar. Datos abiertos. Datos abiertos, y al toque sale datosabiertos.o.p. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Hay un buscador. Buscamos, por ejemplo, la palabra luz. Y aquí tenemos dos datasets de Electropuno y Electroucayali. El caso que hemos escogido es Electroucayali. Si ustedes le dan clic a Electroucayali, acá está el dataset, el diccionario de datos y el documento de metadatos. Cada tema de análisis siempre vienen estos tres archivos. Metadatos nos dice de qué se trata todo el tema de análisis, en este caso consumo de energía eléctrica de Electroucayali. En el diccionario podemos ver los campos, campo a campo, de qué se trata. Yo ya tengo aquí, yo los he bajado, o sea, no los voy a descargar por temas de tiempo, pero digamos, si ustedes los descargan, va a ser relativamente rápido. El dataset sí va a demorar dependiendo de la cantidad de registros que tenga, ¿no? A ver, vamos con metadatos. Es un documento donde nos dice, en este caso, consumo de energía eléctrica de los clientes Electroucayali. Es el registro mensual del consumo de energía eléctrica de los usuarios comprendidos en la región Ucayali. Cada registro es igual a un suministro. Ya nos dice que cada una de las filas, cada observación es un suministro, uno de los recibos, ¿no? Los titulares están anonimizados, nunca se debe mostrar el nombre ni datos personales. Y siempre tiene que haber un correo electrónico para nosotros dirigir alguna duda que tengamos. Vamos con el diccionario. En realidad son pocos campos, pero digamos, la parte geográfica, a pesar que es Ucayali, de todas maneras nos interesa para ver, vamos a ver ahorita al interior de
definitivamente la mayoría tiene que ver con Ucayali, pero hay otras que por ahí cercanos. Está la fecha de alta del cliente, o sea, en el suministro siempre está amarrado a un cliente, está la fecha de alta cuando ingresó como cliente. Un plan tarifario, de qué tarifa estamos hablando, de la parte eléctrica, el periodo, y estas dos variables numéricas, digamos que nos van a servir mucho para temas de análisis, ¿no? El consumo de energía en kilowatts y la facturación, que es en realidad cuánto uno paga en su recibo, ¿no? Y un estatus de cliente y la fecha de corte. Recordemos que siempre la fecha de corte nos dice cuándo fue generada la data. Listo. Entonces, si nosotros regresamos a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, aquí están mis 3 archivos. Sobre el reto, es suficiente con que bajen el mes de octubre. Para los más avesados, pueden bajarse en noviembre, diciembre y enero. Tienen 4 archivos. Cada uno de los datasets consta de 100.000 registros aproximadamente. Uno puede trabajar con 100.000 registros, con el de octubre, no hay problema, con eso pueden hacer el reto. Yo me he bajado los 4, o sea, estamos hablando más o menos de 400.000 registros. ¿Cómo se ve el dataset? A ver, este es el dataset, y lo que está pintado en amarillo es algo que yo le he creado, y eso ya lo hemos visto en algunos eventos anteriores, le he creado algunas etiquetas para que me sea fácil el análisis. En estos momentos estamos usando una herramienta de uso masivo, el Excel, que la mayoría lo conoce. Entonces, ¿qué cosa en realidad le he aplicado acá? Una función de agrupación, extraer, por ejemplo, en este caso el año, lo único que me interesaba era el año. Si ustedes ven la columna F, dice la fecha de alta del cliente, ¿no? En este caso, la primera fila dice un cliente del 2014. Nació como cliente en 2014, el 5 de julio del 2014. Estos 3 columnas de amarillo, yo los he puesto como etiqueta. Por ejemplo, la columna G me dice la década. Si es de los 2010, o sea, me refiero al 2010, 11, 12, hasta el 2019, de los 2020, 21, 22, 23, a qué año corresponde y a qué año y mes corresponde. O sea, los amarillos son unas etiquetas que yo les he puesto para que me faciliten el análisis. La tarifa ya viene de frente, la tarifa. Aquí están los dos campos numéricos y el estatus del cliente. Bueno, la parte geográfica que sí les había dicho, ¿no? Departamento, provincia, distrito. Inclusive está el UIGEO también. Entonces, este es el dataset. Ya lo he tratado porque le he insertado 2 columnas más, estas que están en amarillo, para que me ayuden en el análisis. Y vamos a ver algunas distribuciones. Por ejemplo, nos decía la Plataforma Nacional de Datos Abiertos que hay 4 meses. Yo me he bajado los 4, los he unido, porque tienen la misma estructura, los he unido. Y, digamos, aquí están mis métricas. Esto, digamos, conversamos la vez anterior. Todo lo que sale directamente de los archivos, digamos, le llamamos métrica. Métrica porque contamos o sumamos directamente del archivo. En este caso estamos contando cuántas filas hay que son suministros según metadatos, según el documento de metadatos. ¿Cuántos suministros hay? ¿Cuántos registros hay? 385.000, 400.000, 100.000 cada mes. Estamos hablando de números redondos. 100.000 cada mes. Entonces son aproximadamente 400.000 registros con una facturación de 67 millones de soles, 70 millones, pongamos en números redondos, y un consumo de kilowatts de 48 millones de kilowatts. Entonces, a esta parte nosotros le llamamos las métricas porque salen directamente de los archivos. Las distribuciones o los pesos ya me van diciendo, en este caso, cada uno de los archivos de cada mes, que son 25%, está bien repartido, ¿no? 25%, casi todo es tanto en facturación como en consumo, todo está por ahí. Y los KPIs, que son cocientes de las métricas, son cocientes, ¿no? Por ejemplo, la facturación promedio. ¿Cuál es la facturación promedio de Electro Ucayali? 170 soles. ¿Cuánto es el consumo promedio en kilowatts de Electro Ucayali? 120 kilowatts. Y a eso le hemos sacado que un costo aproximado, recordemos que en los recibos que nos mostró Alma, hay varios ítems ahí, sin embargo,
si uno es usuario y paga su recibo, lo que le interesa es el monto que paga y cuántos kilowatts ha consumido, hace una división y le sale, para el efecto de Electrocayali, cada kilowatt costaría más o menos 1.4 soles. Entonces, esto es solamente por cada archivo. Ojo, ahora vamos a verlo, antigüedad de cliente. La fecha de alta del cliente. En esta distribución, como habíamos agregado una columna que nos permitiera ver por década, aquí hay 12 registros, de verdad que son muy poquitos, que no corresponden a los años que estábamos estudiando, pero de los 90 nos referimos a la década de los 90, el año 90, 91 hasta el 99. De los 2000 nos referimos el 2000, 2001 hasta el 2009. Y así, 2010 hasta el 2019 y el 2020 hasta lo último que tenemos, el 2023. Entonces, aquí está la cantidad de suministros, aquí están los 400.000 registros, la facturación, los 70 millones de soles, y el consumo en kilowatts, más o menos los 50 millones de kilowatts. ¿Dónde están las concentraciones? Vamos a pintarlo como los eventos anteriores, en mapa de calor por color, para que el rojo sea el más alto. Y el 2010 casi, se concentra casi el 50% de todos los suministros. En facturación, bueno, también, ¿no? 40%. Consumo de kilowatts también está 40%. Y vamos a los KPIs o a la facturación promedio, consumo promedio o el costo. 170 soles es la facturación promedio para todos los clientes de Electrocayali. Pero cuando nosotros lo abrimos por antigüedad de cliente, podemos afirmar que los clientes antiguos, o sea, los de la década de los 90, facturan más. Bueno, en realidad aquí he debido pintar solamente el primero, no. Solo estos, porque el primero, digamos, no corresponde a las fechas. Acá. Los 90. El consumo en kilowatts también debe ser por ahí. Sí. Y el costo promedio, miren, los clientes antiguos por kilowatt pagan unos centavos menos. Ahí está. El promedio es 1.4 soles por kilowatt, pero en la década del 2010 y 2020 es 1.5. Y de los 90, a pesar que tiene una mayor concentración y los clientes antiguos pagan más en facturación y consumen más, el costo de cada kilowatt es 1.3. Entonces, podemos ver a un tipo de gráfico con esto, aunque ya con los números y con los colores ya podemos tener una idea bien clara. Y vamos a hacer un gráfico, bueno, vamos a mostrarles un gráfico sencillo, donde estamos poniendo como barras la facturación, que es la columna amarilla, el consumo en kilowatts, la columna naranja, aquí está el monto de facturación, el número de kilowatts promedio, y la línea roja nos dice qué porcentaje de los suministros tiene en cada década. Aquí vemos claramente que el 2010 se lleva casi el 50% de los suministros, ¿no? Recordemos que en número de suministros eran casi 400.000, ¿no? Casi 400.000. De los 400.000, el 46% nacieron como cliente en la década de los 2010. Es un gráfico sencillo para poder ver, por ejemplo, que a mayor antigüedad de cliente, un cliente más antiguo nos está facturando más, nos está consumiendo más. Si quisiéramos ver al interior de la década, vamos al interior de la década, acá, por ejemplo, estoy filtrando solamente la década del 2010 para ver en qué año de la década, digamos, tenemos algún tipo de concentración. Nuevamente, cantidad de suministros, monto de facturación y consumo en kilowatts. Vamos a los pesos. Pintamos el rojo más saltante.
2014-2015. 2014-2015 está un poco más concentrado el número de suministros. Y en facturación, ...2015-2018. Pero algo que debemos ver, digamos, con un poco más de importancia son los KPIs. Vamos a los KPIs. Recuerda que son promedio, facturación promedio, consumo promedio y el costo por kilowatt. A ver, vamos a leer esto. Para el caso de la década del 2010, recordemos que hemos filtrado. ¿Por qué hemos filtrado el 2010? Porque concentra la mayor cantidad de suministros, ¿no? Entonces nos hemos hecho doble clic en la década de 2010. Aquí están todos los años de la década del 2010. Dice, la facturación promedio es de 150 soles, pero los clientes que entraron como cliente el 2018, su facturación es de 200 soles, o sea, mucho más que la media. Y un verde, por ejemplo, un 133, es mucho menos que el promedio, ¿no? Que es el 2016. Y podemos hacer lo mismo tanto en facturación como en consumo. Y consumo también lo podemos pintar. Pero más o menos es lo mismo. Claro, aquí vemos que las variables numéricas deben tener una alta correlación, ¿no? O sea, y es, digamos, normal a mayor consumo, mayor facturación. Los costos no necesariamente, o sea, los costos es costo para el usuario, ¿no? Los costos no necesariamente. Aquí está. Para el caso de la década de 2010, el costo por kilowatt promedio es un sol y medio, un sol 50. Un sol 50. Pero los que ingresaron como clientes el 2019 es un sol 70, 20 céntimos más. Y los más bajos es un sol 40. Entonces, estamos viendo la década, estamos filtrando una década para ver los años, e inclusive acá podemos ver un año específicamente, ¿no? Como nos decía el 2015, por ejemplo, aquí estamos desplumando el 2015, porque ya lo estamos mirando por mes. Enero, el 2015, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y ya los había puesto yo en color, definitivamente enero es el que concentra la mayor cantidad de suministros, la mayor cantidad de dinero, de facturación y la mayor cantidad de consumo. No necesariamente pasa eso en los KPIs, ojo con los KPIs. A ver. De la década del 2010, el año 2015, el mes de junio del 2015 tiene una facturación de 230 soles, cuando el promedio de ese año es 140 soles. O sea, lejos. Y el año octubre del 2015, su facturación es de 96 soles, mucho menos que el promedio. De esta forma ya vamos viendo que hay diferencia por la antigüedad de clientes, ¿no? Consumo, digamos, pasa por ahí. El costo es mucho mayor el costo por kilowatt en agosto de 2015. Bueno, aquí lo que hemos visto es antigüedad de cliente. Si se dan cuenta, es antigüedad de cliente por década, antigüedad de cliente por año, antigüedad de cliente inclusive por el mes. Algo del estatus, alguna distribución del estatus, todos son con un estatus normal. Hay poquísimos que están anulados. Las tarifas, son 3 tarifas que maneja Electro-Ucayali. BT5B, que tiene el 99%, los demás son bien chiquitos. Sin embargo, cuando vemos los KPIs, ahí vemos una diferencia brutal, ¿no? Acá, el promedio de los casi 400,000 suministros, el promedio de facturación es 170 soles. Pero este BT5D, la tarifa BT5D, es de casi 7,000 soles. Seguramente es un tema empresarial, ¿no? Y el consumo también es mucho más alto. Sin embargo, el costo por kilowatt es más bajo que el promedio, 1.2 contra 1.4. El BT8, que tiene muy poquito en cantidad de suministros, sí tiene un costo de kilowatt casi de 19 soles, casi 20 soles. Ahora vamos a la parte geográfica. Les decía que en la parte geográfica, siendo Electro-Ucayali, también hay algunos suministros de Huánuco. La mayoría es de Ucayali. Vamos a profundizar un poco en Ucayali.
Aquí está filtrado Ucayali y tenemos a las provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad, Purus. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de suministros? Coronel Portillo. Entonces, Coronel Portillo concentra la mayor cantidad de suministros, la mayor cantidad de facturación, la mayor cantidad de consumo. O sea, Coronel Portillo, vamos a hacerle doble clic. Inclusive, a estas provincias también las podemos mirar por sus KPIs. También sería interesante. Que yo me imagino, no conozco mucho de energía eléctrica, pero me imagino que donde se genera, que debe ser cerca al río Ucayali, donde se genera la energía eléctrica, donde se genera, y transportarla, de repente, por ahí viene un poco más el tema del costo también, ¿no? A ver, 170 soles es el promedio del departamento de Ucayali. Pero en Atalaya es 224. Y el menor es en Padre Abad, 94. Consumo, como están correlacionadas las variables, debe tener más o menos los mismos colores, me imagino. ¿Sí? Pero el costo no. Entonces, aquí estamos sacando algún otro insight, ¿no? En Purus, que más o menos mirando el mapa creo que es más abajo, o sea, debe costar mucho llevar la energía, cuesta casi, más de 4 veces el promedio, 4.6 versus 1.4, 4 veces, casi 4 veces. Y bueno, y después ya todos son 1.4. Ahora estamos Ucayali, nos hemos concentrado en Ucayali y nos vamos a concentrar en Coronel Portillo porque tiene entre 80 y 90% de suministro, facturación y consumo. Vamos a Coronel Portillo. Ucayali, Coronel Portillo. Callería, Campo Verde, Manantay, Macicea, Nueva Requena y Arinacocha. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de suministros? Callería. Todo. Suministro, facturación, consumo. Y donde hay muy poco es en Macicea y en Nueva Requena. Hay muy poco. Vamos a los KPIs. En los KPIs tienen una facturación promedio de 188 soles, casi 190 soles, pero en Callería su facturación promedio es de 216. Y la más baja es de 85. ¿En dónde? En Nueva Requena. Consumo de kilowatts, igual. Y el costo, sí, para Macicea, el costo es de 2.8, cuando el promedio es 1.4. Mucho más alto. Vamos a ver a un tipo de gráfico que nos dé una idea en forma gráfica. No a todos nos gustan los números así como los estamos leyendo. Hemos graficado los distritos de Coronel Portillo. Acá están. ¿Cómo los leemos? El eje X me dice el monto de facturación. El eje Y, el consumo en kilowatts. Y el tamaño de la burbuja me dice el porcentaje de la cantidad de suministros. Entonces, ¿cómo lo leemos? Callería tiene una facturación promedio de 216 soles, con un consumo en kilowatts de 155 kilowatts, y la cantidad de suministros que hay de estos casi 400.000, el 40% está concentrado en Callería. Y Arinacochas, 32%, Manantay, Campo Verde. Y cada uno es un distrito de Coronel Portillo. Pues vemos, digamos, gráficamente todos estos numeritos que teníamos arriba. ¿Qué más podemos hacer? Todo esto lo estamos haciendo con la herramienta básica de Excel. Ahorita entramos un poquito para que vean, y algunos para presentarles el SQL. Acá está lo que les decía, la máquina ya comienza a temblar. Cuando nosotros queremos ordenar en forma ascendente, no, en forma descendente, por una variable numérica,
y agrupar, tener grupos con la misma cantidad de suministros, en este caso de suministros, para poder sacar algunas conclusiones, porque, digamos, una facturación de 150 soles, no, perdón, de todo Electro-Ucayali era de 170. Una facturación de 170 soles no necesariamente le sale así, el promedio esconde muchos detalles, no necesariamente sale para todos los grupos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de percentiles. La vez anterior nos pidieron bastante que repitamos esto. En forma manual vamos a hacer un ejercicio de percentiles. Nosotros nos gustan los deciles para armar 10 grupos, pero ¿en qué cliente nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en el grueso. Ucayali, Coronel Portillo. ¿Cuánto es Ucayali, Coronel Portillo? Acá tenemos el número, son 309.920. Lo estoy diciendo en forma exacta porque vamos a sacar 10 grupos para que sumen los 309.920. Le quitamos el 0 y ese es el número. Cada grupo, o sea, vamos a hacer deciles. Cada grupo, o sea, 10 grupos de estos 309.920. Cada grupo va a contener 30.992 suministros, ¿sí? Exactamente, 30.992. Vamos a ver cómo lo podemos hacer manualmente. Este es el dataset. Ya. A la información filtrada por Coronel Portillo, la hemos ordenado por esta columna M que, digamos, está ya en forma descendente. Si ustedes ven el monto, ya comienza a bajar, ¿no? Y manualmente he creado estos campos donde me dice del 1 al 30.992, recuerden ese número, 30.992, le pongo el numerito 1. Para mí es un tema de nomenclatura. El decil número 1, el decil 1, para mí es el más alto en facturación. Puede ser al revés, puede ser el decil 10 el más alto. Bueno, en mi caso, yo lo he puesto el decil 1 el más alto. Y el decil 2 tiene menos facturación, y el decil 3, y el decil 10 es el de mucho menos facturación. Cuando yo hago de esta forma, lo ordeno, voy a agrupar, voy a tener 10 grupos de suministros, cada uno con exactamente la misma cantidad, pero cuidando que mi primer decil tenga la mayor facturación posible. Entonces, esto lo he hecho a mano, he creado 10 grupos, o sea, cada grupito aquí me voy del 1 hasta el 30.992, mi segundo grupo hasta 30.992, mi tercer grupo hasta 30.992. Y listo. Y con eso, agrupo. Al agruparlo, en números me queda algo así. Vamos a leer puro número. Por favor, pongan atención a los conceptos. No los detalles, eso se puede ver después. Los conceptos. Aquí están mis 309.920 suministros que pertenecen a Coronel Portillo. Casi la mayoría, ¿no? De los 400.000. Cada decil, cada fila es un decil 1, 2, 3, 4, 10. Cada decil contiene exactamente la misma cantidad. A veces no les va a coincidir porque de repente son 30.993, va a decir el último. Claro, va a tener 1, 2, pero eso no va a afectarle en la parte de distribución de porcentajes. Entonces, en este caso ha coincidido, porque terminaba en 0.920, 309.920. Entonces, entre 10 son 30.992. Cada decil tiene 30.992 suministros. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cada grupo es 10%. 10 grupos de 10%, ahí están los 100%. Pero cuidando que mi primer grupo tenga la mayor cantidad de facturación. Aquí ven claramente cómo la facturación es mucho más grande y va bajando. En consecuencia, mi consumo debería también ir bajando porque habíamos visto que son variables correlacionadas. Más consumo, más me factura. Y aquí está, digamos, la demostración que he armado bien mis deciles. Dice, mi primer decil tiene el 10%, cada decil tiene 10%, pero tiene el 45% de toda la facturación. 45%. Y el casi 40% de todo el consumo. En consecuencia,
de una facturación promedio de 190 soles para todo Coronel Portillo, este grupo, su facturación es de 840 soles. Su consumo de 500 kilowatts y también lo podemos ver en el costo, que hay una diferencia en el costo de kilowatt. Entonces, esta es la demostración de que hemos armado bien nuestros grupos. ¿Cómo lo vemos en forma gráfica? Hemos hecho un gráfico más o menos para tener una idea de todos los numeritos que estaban arriba. Aquí le he tenido que pegar el decil 10 porque se me iba muy a la derecha, entonces quería tenerlos todos juntos. Cada burbuja es exactamente el mismo tamaño porque todos tienen la misma cantidad de suministros. ¿Cómo lo leemos? Mi primer decil, mi primer decil es el 10%, cada uno de los suministros tienen una facturación promedio de 840 soles. Y 500 kilowatts. Mi siguiente decil, mi siguiente grupo, también de 10%, tiene una facturación de 320 soles, o sea, bajó de 840 a 320, ¿no? O sea, bastante distancia. Y un consumo de 230 kilowatts más o menos, y sigue siendo el 10%, ¿no? Cada uno es el 10%. Y así mi tercer decil baja ya a 220 casi soles, con 170 kilowatts. Y seguimos bajando hasta que llegamos al decil 10. En el decil 10, ¿qué tenemos? Tenemos suministros de 8 soles. ¿Qué será ahí? No sé, de repente recién comienzan como clientes, tienen pocos días, no estoy muy seguro, pero hay el último decil, que es 10% de todos los suministros, está facturando en promedio 8 soles y consume solo 5 kilowatts. Bueno, aquí hay, como vemos, el promedio nos escondía todos estos grupos, ¿no? Todos estos grupos. Entonces, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con una herramienta de uso masivo, el Excel. Para los que les gusta meterse un poco más a código, digamos, hemos llevado estos 4 meses también a SQL. Los que no conocen SQL, les presento SQL. Este es el de Microsoft. Igual les quería contar algo, por lo menos de SQL. A ver. Lenguaje de consultas estructuradas. Hay diferentes motores para gestión de base de datos. Específicamente tenemos uno gratuito, que es de Microsoft, se llama SQL Server. Si alguien quiere meterse ahí, les recomiendo que se lo pueda bajar en forma gratuita. Dentro de Microsoft también hay versiones pagadas, pero digamos hay uno gratuito. Como es una instalación de una vez, no les recomiendo que se metan mucho a ver cómo se instala y todo. De repente llamen a alguien que sepa instalar, se los instala en su máquina y ya ustedes lo usan nada más, ¿no? ¿Por qué es importante mirar otras herramientas? SQL es una de las herramientas. ¿Por qué es importante? Estábamos viendo la vez anterior, cuando íbamos subiendo de volumetría, habíamos visto casos de 20.000 registros, de 60.000, de 100.000, y llegamos hasta los fallecidos por COVID de 200.000 registros. Los que tienen una máquina con un Excel, con el Excel versión 97, ya su Excel comienza a temblar cuando están por el registro número 60.000. De ahí ya van a comenzar a tener problemas. Entonces 100.000 no los van a poder levantar en Excel 97. El nuevo Excel sí aguanta hasta 1.000.000. Pero, por ejemplo, los contagiados por COVID, o sea, los positivos, son 4,5 millones. Tampoco no les va a aguantar ni el Excel moderno. Entonces entran ese tipo de herramientas, ¿no? ¿Cómo es la sintaxis de esto? La verdad que alguna vez lo habrán escuchado seguramente, select asterisco from algo, o sea, lístame todo lo que tengas de, por ejemplo, he puesto un ejemplo aquí, bueno, cuando estaba en la casa de mi mamá, siempre decía, mamá, ¿qué vas a hacer de comida? ¿No? Estaba pendiente de la comida, ¿no? Entonces, lístame todo lo que se hace en la semana, le decía, ¿no? Select asterisco from comida de la semana. Esa es la estructura. Y también podía decirle, select comida, count, ¿cuántas veces vas a hacer una misma comida? ¿No?
porque a veces llegaban las amigas de mi mamá y mi mamá, como se la llevaban rápido de shopping, nos hacía algo rápido y nosotros le decíamos con mis hermanas a una comida que se llamaba el guiso maldito, porque era facilito cocinar, me imagino. Y nos lo hacía varias veces, ¿no? Pero esa es la estructura. Select asterisco. En este caso, por ejemplo, select asterisco from Electro Ucayali, los suministros de Electro Ucayali. Lístame los suministros de Electro Ucayali. Pero también le puedo decir, cuéntame por cada departamento cuántos suministros hay. Select departamento, count as, from la tabla, agrupado por. Y estas combinaciones, ese es, digamos, como que lo básico. Así que los invitamos a que no se asusten con ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces ya saben por qué es necesario mirar a veces ese tipo de herramientas por la volumetría. Cuando ya se comienza a salir del millón, ¿no? O sea, igual estos son 100.000 por cada mes, son 400.000, lo pueden hacer en Excel. Es más, el reto solamente es para un mes. Yo lo he metido los 4 meses o 400.000 y lo he subido igual a SQL, ¿eh? Y en SQL ya hay comandos, ¿no? Tiene que tener una base de datos, en el caso, como yo tenía ya creado una base de datos del COVID, y puedo ver, por ejemplo, como ya subí la tabla, puedo ver los 100 primeros registros, acá están, puedo contar y sumar, select count, sum, facturación, sum, consumo de watts, y que me lo diga, y para comparar entre el Excel y lo que me dice la tabla SQL, y está igualito, ¿no? 385.421 registros en SQL, 385.400, quiere decir que me ha cargado bien, siempre hay que validar esas cosas, ¿no? Después, cuando yo lo subo a SQL, siempre me trato de cuidar de que algún campo numérico, mejor lo convierto a numérico, no vaya a ser que suba de otra forma, lo convierto a numérico por si acaso, para que pueda sumar, y estos alter table, todas esas cosas, no se metan mucho en la sintaxis porque hay tutoriales por todos lados. Update, le digo que lo ponga parte como numérico y que lo convierta, listo. Y de ahí ya me cuido y hago, por ejemplo, esto por década. ¿Se acuerdan que lo vimos en Excel? Ahora vamos a verlo. Acá está, por década, ahí está. ¿Se acuerdan de los otros? Los 90, los 2000, los 2010. Aquí está. Número de registros, monto de facturación, consumo por kilowatts. Y select agrupado, también lo puedo poner por década y por año inclusive, o sea, a la vez. La combinación. De cada año, aquí está, de cada año, número de registros, monto de facturación, consumo de kilowatts. Entonces, cuando uno lo sube ya a SQL, la cosa se pone mucho más fácil, ¿no? Pero subirlo sí, a veces cuesta un poco, porque hay, sí tiene, cuando es numérico, si hay una rayita, ¡pum! Sonaste ahí ya. Aquí estamos agrupando forma geográfica, ¿no? Por cada departamento, por cada provincia y por cada distrito, cuéntame cuántos registros hay, cuánto suma la facturación y cuánto suma el consumo de kilowatts. Agrupado por departamento, provincia y distrito, ¿no? Y la sintaxis, digamos, es la misma, el esquema de la sintaxis es la misma. Entonces, este es el SQL. Entonces, ya nos estamos mirando otras herramientas para poder decirles que si alguien los ayuda a instalar, la instalación es un poco fastidiosa, si alguien nos ayuda a instalar, mejor, porque no queremos convertirnos en buenos instaladores, ¿no? Queremos usar el SQL. Entonces, ya hemos hecho análisis con Excel, lo hemos llevado a SQL, y me preguntaron también algo de R. Bueno, ¿y qué es R? R es un entorno, no solamente es un lenguaje, es un entorno que se enfoca básicamente en la parte estadística y matemática. Aquí el lenguaje es un poquito más pesado, pero igual les digo, en los tutoriales les dicen cómo se escriben las cosas, ¿no? Aquí la parte importante, como siempre les mencionamos, es los conceptos. Vamos con los conceptos. Vamos a hacer una prueba rápida. Tengo yo algunos comandos. Aquí tengo el R. Bueno, aprendí que control L es limpieza. Y me mando con unos comandos que ya tenía acá. Entonces le digo, ¿dónde está mi dataset? ¿En qué ruta de mi disco, no? Y después que me lo cargue. Acá está. Me lo está cargando.
Recordemos que son casi 400.000. Aquí la ruta, le he dicho la ruta, todo eso se lo pueden copiar después sin problema, no se pongan a ver los detalles y cargarlo en el R. Y luego algunas cosas básicas de cómo está el archivo, cómo fue cargado, o qué cosa hay adentro. Por ejemplo, el primer comando de estructura me dice campo a campo, más o menos qué cosa hay, el número de campos, por supuesto, y el summary ya me dice un poco más de los mínimos, los máximos, cuando son principalmente valores numéricos, ¿no? En este caso tenemos solo dos, consumo y facturación. Hay consumos ceros, hay facturaciones cero, primer cuartil, la mediana, el promedio, tercer cuartil, el máximo. Y bueno, son descripciones. ¿Qué cosa podemos hacer con el R? Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de departamento por facturación. A ver cómo nos sale. Bueno, habían solo dos departamentos, Huánuco y Ucayali, y hay facturaciones que se van pues hasta los 40.000 soles, ¿no? Más de 40.000 soles, ¿no? Son pocos, y por acá está la concentración. Podemos ver la década, que ya la habíamos visto tanto en Excel como en SQL. Aquí es donde comienza a temblar ya las máquinas. Acá están mis décadas. Los 90s, los 2000, los 2010 tenía mucho más, ¿recuerdan? Los 2020, como recién está empezando, tenía por acá. Y podemos seguir viendo, vamos a ver la tarifa, por ejemplo. Y acá están las tres tarifas. Y más o menos te dice dónde está el promedio. Esta línea es el promedio, el rango y lo que sale del rango. Enfocado mucho en lo que es la parte estadística y matemática. No le tengan miedo tampoco. La instalación es un poquito más sencilla que el SQL. El SQL es un poquito más largo. Pero después en el R sí cuesta un poco entender los comandos, pero como les digo, sin, tutoriales hay por todos lados, se pueden copiar nomás los comandos. La cosa es entender qué es lo que uno está buscando. Y algo que de repente puede demorar un poco más, pero voy a cruzar las variables numéricas. A ver qué sale. Aquí estoy cruzando consumo contra facturación. Al poner consumo contra facturación, debería salir unas variables correlacionadas, o sea, apuntando una pendiente así hacia arriba. Aquí es donde ya comienza a temblar la máquina, pero después podemos ir filtrando algunos valores para que se ponga más chico. Inclusive hay una metodología para sacar los outliers y todo. Pero como ahora estamos hablando, hay personas de diferentes carreras, no necesariamente tienen que ir por todos estos temas muy detallados, sino los conceptos. Aquí ya graficó cada punto, que aquí, aunque no parezca, hay casi 400.000 puntos. Lo que voy a hacer ahorita para demostrarles cómo se puede ir filtrando, voy a cortarlo, ¿ya? Voy a cortarlo un poco más abajo para que se vean un poco los puntos, o sea, un acercamiento, mejor dicho, ¿no? Porque aquí esto pues sale fuera de todo el promedio, ¿no? Vamos a cortarlo un poco. Por ejemplo, al 10.000. Acá tengo uno que ya me filtra al 10.000. O sea, me va a cortar acá y me va a cortar 10.000 aquí, sí, este cuadrante, ¿no? Y vuelvo a decirle, grafícame otra vez los puntos. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Acá podemos sacar hasta la ecuación de la regresión lineal, ¿no? Si dos variables numéricas correlacionan mucho, podemos sacar hasta esa línea recta con los valores, inclusive, de la línea, ¿no? Y este es el famoso R. Acá está, aquí hemos vuelto a filtrar y ahí se nota cómo está correlacionado, ¿no?
Y si seguimos filtrando, seguramente nos va a salir, pero digamos, la cantidad de puntos es esa, es bastante fuerte, ¿no? Nosotros tenemos aquí un caso, después no solamente sirve para ver la ecuación, la regresión lineal, hay un ejercicio de Machine Learning, bueno, hay varios ejercicios de Machine Learning, varios algoritmos. Hay uno que se usa mucho que es, no necesariamente es para predicción, hay diferentes modos de supervisado, no supervisado. El no supervisado no tiene que haber una variable predictiva. Sin embargo, puede agrupar y no necesariamente en deciles como lo hemos hecho en el Excel. Hemos agrupado en deciles para demostrar que hay clientes diferentes a los 170 soles, ¿no? Hay grupos muy, muy diferentes, 8 soles, clientes, o grupos de clientes de 8 soles, pero nosotros de 800. Entonces, eso nos dice, digamos, un grupo, los percentiles se usan con grupos de la misma cantidad de observaciones. Pero de repente nosotros le decimos a la máquina, tú dime los grupos y los valores en los cuales yo tengo que agrupar. Y este es uno de los ejercicios, ¿no? O sea, eso también es de luz, ¿eh? Eso también es de luz. Entonces acá ya la máquina te dice con estos colores diferentes, o sea, esto es lo que hemos estado mirando ahorita en el R, y esto es lo que ha arrojado la máquina con unos comandos con el R, diciéndote, deberías agrupar así, de 20 soles con 20 kilowatts de un grupo, de 40 soles con 40 kilowatts de otro grupo, y así de 60 y tantos en adelante y 60 y tantos en adelante. Entonces, cuando uno hace esto, sí ve mucha más potencia en las cosas que de las agrupaciones, porque ya te las dice la máquina, ha hecho unos cálculos impresionantes que a nosotros nos deberían demorar un montón. Entonces, con esto, digamos, como resumen, la volumetría importa mucho cuando vas a hablar de diferentes, y por eso tienes que hablar de diferentes herramientas. No le tengan miedo, usen el Excel para el reto. Es suficiente con un mes. Los que quieren se levantan los 4 meses, como yo les he mostrado, y lo pueden hacer en Excel. Los 400.000 los aguanta el Excel, la nueva versión. Los que quieren usen SQL o R o Python, lo que quieran. Aquí el objetivo es mirar patrones de consumo, ver qué artefactos son los que más o menos consumen y hacer propuestas para esa reducción, ¿no? Parece mentira, pero tener un artefacto enchufado sin prenderlo también está consumiendo, según lo que nos dicen las entidades especialistas. Bueno, eso es. Le voy a dar pase a Alma. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver en qué va a consistir este reto y qué van a ganar ustedes haciendo este reto. No van a ganar un certificado y una insignia digital. Entonces, ustedes van a tener plazo hasta este domingo 12 de marzo. Van a utilizar el dataset de consumo de energía eléctrica de los clientes de Ucayali. Y van a encontrar un hallazgo, es decir, van a hacer un análisis, un gráfico y van a colocar una recomendación o alguna idea. Luego lo van a publicar en sus redes sociales, nos van a etiquetar y van a utilizar los hashtag datos abiertos, hashtag datos abiertos Perú y hashtag yo uso datos abiertos. Y con eso ustedes ya van a tener su certificado en PDF y su insignia digital. Pero ojo, es sumamente importante que llenen un formulario. Ustedes hacen la evidencia, inmediatamente llenan el formulario, porque si está en el formulario, todos los que llenen el formulario van a recibir su certificado y su insignia. No se preocupen que esto lo vamos a pasar por las redes sociales. También, Lili, por favor, si pudieras poner
en los comentarios el link de asistencia, porque la Secretaría va a dar una constancia de participación, de asistencia a este evento. Por favor, si pudieras pasar el link para que las personas puedan ir llenando sus datos y poder recibir esta constancia de asistencia. Y los que cumplan el reto además van a tener su certificado por cumplir el reto y su insignia digital. Entonces, este es un ejemplo por ejemplo, del COVID, ¿no? Se recomienda reforzar las medidas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un post, lo publican en sus redes sociales, nos etiquetan y luego llenan el formulario. Este formulario lo vamos a estar publicando en las redes sociales y a todas las personas que se hayan inscrito en el evento les va a llegar al correo. Sé que han estado preguntando si el video se va a... ¿la vamos a colgar? Claro que sí, lo vamos a colgar y lo vamos a comunicar por redes sociales. Y todos los que se han inscrito y se inscriban en el link de asistencia, pues también van a recibir este link para que puedan registrar sus evidencias. Entonces, este certificado va a estar a nombre de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y este es un ejemplo de una insignia, esta es nuestra insignia del nivel básico. Va a haber una nueva insignia por el Open Data Day, entonces va a ser una nueva y a nombre de la Comunidad de Ciencia de Datos para Negocios. Para los que no saben y es su primera vez, Alma, ¿qué cosa es esto de la insignia digital? Cuéntame un poco, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de, es como un souvenir o un recuerdito, en vez de tenerlo físico es digital, y está registrada en la blockchain, entonces eso te permite de que en cualquier momento tú le puedes dar clic y todo el mundo va a saber que esa insignia te pertenece a ti. Es decir, cualquier persona le va a poder sacar una foto, sacar un pantallazo, pero tú vas a tener la original. ¿Y para qué sirve esta insignia? Pues para estar una organización esté más cerca de su comunidad, como la nuestra, que queremos estar más cerca de ustedes, y esto es gracias a nuestra alianza con NF Ticket. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora doy el pase a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para el cierre. Yo, desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, quiero agradecerles por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Súmense a este reto. Usen los datos abiertos en un momento clave en el Perú, que está ocupando el primer lugar en el mundo en datos abiertos. Felicitamos a los más de 100 pioneros en el uso de datos abiertos en este momento tan importante. También queremos agradecer a las entidades públicas que cada día se suman de manera proactiva. Muchas de ellas nos tocan la puerta con esa entusiasmo de querer disponibilizar su información cumpliendo con todos los estándares internacionales. También a ellos los felicitamos, los animamos a que hagan este reto, ya sea si estés aquí en el Perú, estés fuera, te invitamos a que participes y que celebremos este año que es diferente, importante y muy bueno. No es como cualquier otro año donde se celebra el Open Data Day en el Perú. Es un año especial porque el Perú también está ocupando el primer lugar. Así que te invitamos, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.